Un saludo muy cercano, muy cariñoso a todos los monasterios y comunidades de vida contemplativa. Claune, como en toda su historia, siempre desea estar cerca de todas estas comunidades que han entregado la vida por todos nosotros. Ahora se acerca esos días tan entrañables, tan maravillosos, tan misteriosos, que en la liturgia se llama el Triduo Pascual. Y en concreto, la gran liturgia del Sábado Santo, de la Vigilia Pascual. Claune quiere hacerse presente entre ustedes para ayudarles, por un lado, a poder vivir mejor esa Pascua, esa Vigilia Pascual. Y os ofrece estas reflexiones para que en vuestro interior, según estáis viviendo esos momentos litúrgicos, podáis con mayor cercanía, con mayor claridad, pensar en lo que realmente estáis viviendo, en lo que realmente está aconteciendo. Por otra parte, también creemos que estas conferencias en las que estamos explicando la Vigilia Pascual pueden ser muy buenas para ser escuchadas posteriormente. ¿Por qué? Porque la Vigilia Pascual no es algo del pasado, es algo del presente y que permanece incluso después de la liturgia, que permanece en nuestra vida. En ese sentido, también recordar lo que la Iglesia nos regala con esta liturgia es una gracia que nos puede ayudar en momentos de dificultad o simplemente para recordar lo que es nuestra vida de bautizados, nuestra vida de religiosos contemplativos. La liturgia del Sábado Santo, la Vigilia Pascual, la gran liturgia de la Iglesia, como ya sabéis y ya os lo han dicho, está dividido en 4 partes. No quiero recordar cuáles son esas partes, sino hacer una anotación temporal sobre esas 4 partes. La primera, la fundamental, podríamos decir, es la liturgia de la luz. Recordamos con la luz ese hecho que ocurrió, ese hecho que cambió totalmente la vida del mundo y la vida nuestra. Cristo de verdad resucitó. Y resucitó para traernos luz permanente, para ser la luz de siempre, la luz que ilumina y que vence toda tiniebla, que vence toda oscuridad. La liturgia comienza con ese gran signo de lo que es Cristo luz, Cristo que ilumina constantemente la vida de todo creyente. Terminada esta primera parte, viene lo que se llama la liturgia de la palabra, en la que recordamos todos los hechos pasados que fueron preparando el gran misterio de la Vigilia Pascual, el gran misterio de la resurrección de Jesucristo. Es recordar toda la historia sagrada, es recordar todo el pasado, es recordar todos los dones, las grandezas, las bondades que Dios nuestro Señor tuvo para cada uno de nosotros. Son cosas del pasado, pero que repercute en el hoy de mi vida. Después de haber reflexionado de que la Iglesia nos presenta estas dos liturgias para recordar el gran hecho de la resurrección de Cristo y para recordar todos los pasos que Él fue siguiendo desde la creación hasta la resurrección, la Iglesia nos pone la liturgia del bautismo. Ya no es una liturgia del pasado, ya no es un recuerdo del pasado, es la actualidad, el hoy. Y el hoy en mí, en ti. Nos recuerda que yo soy bautizado,
que ustedes, cada uno de ustedes que están en sus monasterios y que han consagrado sus vidas a la contemplación, son bautizados, son bautizadas, con todo el fruto que eso implica, fruto que Cristo Luz nos trajo con su resurrección. Y nos recuerda que ese bautismo es presente. Yo no solamente fui bautizado, sino que soy bautizado. Un día por primera vez recibí el agua bautismal y me hizo hijo de Dios. Pero ese hecho de hace unos cuantos años es hoy presente y yo me mantengo hijo de Dios. Esta es la realidad que nos quiere traer esa liturgia bautismal que también viviremos o que hemos vivido en la liturgia de la vigilia pascual, la noche del sábado santo al domingo de resurrección. Y después vendrá la última liturgia, la liturgia eucarística, que ya no solamente habla del presente, sino del presente y del futuro. Durante toda mi vida, Cristo el resucitado estará a mi lado a través de la Eucaristía. Cristo el resucitado estará para ayudarme, para darme el alimento que necesito, para irme acompañando en todo momento. Este es todo el significado de la liturgia de la vigilia pascual. Poner en el centro el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Recordar el pasado, toda la historia que Dios fue realizando para que Cristo resucitara. Recordar el presente de mi vida, que fui bautizado y soy bautizado. Y lanzarme hacia el futuro, empezando por el presente, de que Cristo, Eucaristía, está conmigo y estará siempre para acompañarme hasta que llegue a la puerta del cielo. Bien, pues nos toca, o me toca ahora, desarrollar un poco brevemente la liturgia bautismal, esa tercera parte de la gran vigilia pascual, la vigilia de las vigilias. Indudablemente que a nosotros nos interesa conocer, vivir de la mejor manera esa liturgia bautismal. ¿Por qué? Porque lo que vamos a vivir en esa liturgia un día se realizó en mí. Un día fui llevado a la pila bautismal. Un día sobre mi cabeza echaron ese agua que me convirtió, purificándome y lavándome, me convirtieron en hijo de Dios. Y hoy sigo siendo bautizado. Pero además, para todos nosotros, para todos ustedes, hay un elemento todavía importantísimo. Somos consagrados, somos religiosos. Dios nos ha llamado a reafirmar ese bautismo que recibimos y a vivir con un esfuerzo personal confiado en su gracia para vivir en todo momento como auténticos bautizados, como auténticos hijos de Dios, como caminantes hacia esa liturgia eterna en el cielo donde el resucitado nos acogerá. Por una parte, esta liturgia nos recuerda nuestra realidad sacramental, soy bautizado. Por otra parte, esta misma liturgia nos recuerda esa vocación a la que he sido llamado por gracia de Dios, de un modo gratuito. Soy consagrado, soy para el Señor. La liturgia de la vigilia pascual, la liturgia bautismal, considera como dos posibles escenarios, aunque uno de ellos se desdobla y al final son tres escenarios. Por una parte está si la liturgia, toda la vigilia pascual, se celebra en un lugar parroquial, en un lugar donde tiene la fuente bautismal. Sabemos que la Iglesia ha querido que la pila bautismal estén solamente en las parroquias para significar esa presencia de la Iglesia, ese ser en la Iglesia. La parroquia como núcleo
como núcleo de la diócesis, como núcleo territorial de la diócesis, ahí es donde está la pila bautismal para que seamos bautizados. Y la otra escenario son todas aquellas iglesias, todos aquellos oratorios donde no hay pila bautismal propiamente dicha, porque no es parroquia, porque no es una división territorial. Y hay en esta liturgia bautismal unas pequeñas diferencias si es un escenario o si es otro. Indudablemente que para nosotros, religiosos, la mayoría de las circunstancias será que estamos en una iglesia, en una capilla que no es pila bautismal. Pero conviene que sepamos todo el significado de esta liturgia para que nos ayude en nuestra vida espiritual. Vamos a la primera posibilidad, una parroquia, una iglesia donde por algún motivo la iglesia permite que haya pila bautismal. En este escenario se puede dar dos posibilidades, que haya bautizados, que ese mismo día haya niños o adultos que se bautizan, o, como suele ocurrir en la gran mayoría de las parroquias, que no haya bautizados. Indudablemente que es un signo muy fuerte que se bauticen en este día. Era el día principal para bautizarse. Era el día en el que se hacía un esfuerzo toda la iglesia en la antigüedad para que los nuevos neófitos, para que los nuevos catecúmenos pudieran bautizarse este día, para simbolizar que renacían, que estando muertos, resucitaban con Cristo a la luz. Por eso este día siempre se ha escogido como el principal para realizar el bautismo y después la confirmación. Pero en la liturgia ordinaria, bueno, sí, en las catedrales, en alguna parroquia hay bautizados. En otras no. Vamos a ver en qué consiste la liturgia. Si hay bautizados, lo primero que hay en esta liturgia es la letanía de los santos, si hay bautizados. ¿Por qué? Para simbolizar que este bebé, este adulto que hoy está recibiendo el bautismo, está llamado a ser santo y llegar al cielo. Y entonces nos recuerdan todos esos santos que un día, como este niño o como este adulto, también fue bautizado, como cada uno de nosotros hemos sido bautizados. Y estos santos interceden por ese niño, por ese adulto que se está bautizando, como intercede por cada uno de nosotros. Toda liturgia, aunque se realiza en la tierra, es una liturgia eterna. Se celebra también en el cielo y en la eternidad. De un modo especial, esta liturgia bautismal nos recuerda este hecho. Los santos están con nosotros, los santos están con los bautizados y acompaña a esos bautizados para que un día lleguen al cielo como ellos ya están. Que cuando estamos en este rito bautismal, en esta liturgia bautismal del sábado santo, recordemos a toda esa iglesia celeste, a toda esa iglesia triunfante que está a nuestro lado e intercede por nosotros. En el caso de que no haya bautizados, entonces no se rezan las letanías y se procede a la bendición del agua bautismal, es decir, al agua que se va a usar para bautizar. También el agua que se puede utilizar después para bendiciones, pero la idea es que hoy sábado se celebra el rito bautismal, la liturgia bautismal, para que se bendiga el agua que durante todo el año se va a usar para los bautizos. Recordemos una cosa, que cada uno de los que me están escuchando, yo, un día fui bautizado. Y fui bautizado con un agua que se bendijo en la liturgia de la vigilia pascual, en la liturgia bautismal. El agua que derramaron sobre mi cabeza hace años para bautizarme
fue el agua que quedó bendecida un sábado santo, que fue bendecida el día de la resurrección de Cristo, y veremos los gestos hermosos, los signos hermosos que me recuerdan esta realidad. En primer lugar, se hace una oración un poquito larga, pero muy hermosa, donde va recordando esa oración paso a paso, lentamente, todos los momentos en que Dios usó el agua a lo largo de la historia sagrada. Recuerda la creación en la que en un momento dado separó tierras y agua, y cuando vio dijo, es cosa buena la tierra, es cosa buena el agua criatura de Dios es cosa buena. Después viene ese episodio del diluvio, donde ese agua, por una parte, rompió el pecado que había entrado en el mundo y logró salvar a ese Noé y a toda la humanidad para que la creación pudiera seguir viviendo como Dios lo había pensado. La lluvia, el agua que rompe el mal que había en el mundo y permite nuevamente el bien en este mundo, el bien de acuerdo a como Dios lo había visto. El agua también se recuerda el del mar muerto, ese agua por el cual pudieron pasar tranquilamente el pueblo elegido, nosotros que somos elegidos, y al mismo tiempo defendió del mal que les venía por detrás. Así este agua bautismal, es un agua que nos defiende del mal y nos va limpiando para que podamos llegar a la tierra prometida, la tierra del cielo. Sigue esta bendición recordándonos ahora escenas del Nuevo Testamento. En primer lugar, recuerda el bautismo de Jesús, donde Jesús, siendo Dios, pero por la realidad de ser hombre, porque se había encarnado, acepta ser bautizado. Y en ese momento del bautismo llega el Espíritu Santo y llega el Padre, que le dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Ustedes, yo, que somos bautizados, también Dios dice, este es mi Hijo amado, porque es bautizado. Escúchenlo, porque es hijo mío. Respétenlo, ámenlo, porque es hijo mío. Recuerda también después ese agua que salió del costado de Cristo, del corazón de Cristo, ahí cuando estaba en el Calvario. Ese agua que junto con la sangre se convierte en los sacramentos que nos van a acompañar, a limpiar, a alimentar, a ayudar durante toda nuestra vida terrena. El agua no solamente está al inicio de nuestra vida cristiana, sino que nos acompaña constantemente a través de los sacramentos. Y por último, la bendición nos recuerda que Cristo mandó a los apóstoles a bautizar con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas estas realidades preciosas, todas estas realidades que hablan de nosotros mismos, de mí, de ustedes, no del pasado, sino de nosotros, de yo. Todas estas realidades tan preciosas que Dios nos ha regalado, es lo que se recuerda en este rito bautismal, en este rito de la vigilia pascual. Si hubiera niños o adultos para ser bautizados, después de todo este recuerdo, de esta bendición tan hermosa, bien, se bautiza, se procede al bautismo de los niños. No nos olvidemos lo que ya he dicho, que ustedes y yo fuimos bautizados con el agua que se bendijo en el rito bautismal, en la liturgia bautismal de la vigilia pascual. Una vez que si ha habido bautizos, son bautizados los niños, son bautizados los adultos, y si no, se procede directamente a la bendición del agua, que recuerda
lo que ya hemos dicho. Si hay bautizos, se bendice el agua y después del agua se bautiza. Si no hay bautizos, solamente se procede a la bendición del agua con todo lo que nosotros hemos comentado y pidiendo también al final que nos ayude en nuestro caminar, que siempre esté presente el Señor a través de este signo, el agua, que esté presente en nuestras vidas. Por eso es costumbre bendecir una casa, el hogar donde estamos. Es una costumbre de la Iglesia el bendecir un nuevo trabajo, un nuevo espacio que se va a usar. Es una costumbre de la Iglesia bendecir nuestros monasterios, que ya están bendecidos, pero si se hace una reforma, volverlos a bendecir. ¿Por qué? Porque esas gotas de agua que caen en esas estancias, en esas habitaciones, nos recuerdan que Cristo está presente en nosotros, que Cristo está presente en nosotros. En esta bendición del agua hay un momento que es muy simbólico, y es que el sacerdote coge ese cirio pascual, que representa que Dios nos ha traído la luz al mundo, y lo mete en el agua, simbolizando claramente que ese agua es Cristo, ese agua es la fuerza del Cristo resucitado, que en ese cirio, al meterse en el agua, bendice y sacraliza todo ese agua que después va a ser usado. Y una vez que se ha hecho todo esto, viene una parte que es en la que nosotros participamos. Hemos estado viendo lo que Dios hace por nosotros a través del agua. Hemos visto cómo el Señor ha querido utilizar el agua para ayudarnos y quedarnos cerca de nosotros. Y ahora viene nuestra respuesta. Bueno, nosotros que hemos acogido ese bautismo, que hemos sido bautizados, ¿estás dispuesto a seguir coherentemente como bautizado? Y entonces viene lo que se llama las promesas de renuncias a Satanás y la profesión de fe al Señor. En primer lugar, cada uno siempre es aconsejable que tengamos nuestro cirio, que significa yo ya tengo la luz de Cristo, yo soy un bautizado. Y yo bautizado me voy a proponer estas cosas. En primer lugar, me propongo renunciar a Satanás, que es quien se opone a Dios que me ha dado la luz. Me propongo renunciar a los pecados, que son mis acciones que mancha esa luz, que opaca esa luz que llevo en mi corazón. Pero más aún, renuncio también a esas circunstancias, a esos actos, a esos momentos que me pueden ser tentación, que me lleva al pecado y por lo tanto a opacar esa luz de Dios nuestro Señor. Ese rito, esa liturgia bautismal me pide esta acción mía, el decirle, Señor, gracias por todos los beneficios que me has dado con tu agua bautismal. Y yo quiero decirte que en este año me voy a esforzar por renunciar a Satanás, por renunciar al pecado en mi vida e incluso por apartarme en la medida que pueda de todas esas circunstancias que me pueden hacer mal y que me pueden llevar al pecado. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que yo también le prometo al Señor no solamente evitar el mal y apartarme del mal, sino yo me quiero adherir a ese Dios que se me ha dado a través del bautismo. Yo quiero adherirme a Él y por eso digo, creo en Dios Padre. Creo en un Padre que me ama, que siempre me ha amado, que siempre me cuida con gran misericordia, que siempre es providente ante mis necesidades. Algunas veces no puedo, quizás no llego a entender cómo lo hace, pero yo creo en un Dios Padre que me cuida y quiero ser un buen hijo de ese Padre, ser consciente de que todo lo suyo es mío porque me ha hecho su hijo adoptivo.
También digo que creo en Jesucristo, que creo que Dios se ha querido acercar tanto a mí que se ha hecho hombre y que me ha amado tanto que ha sido capaz de dar su vida para poderme dar la vida de Él a mí. Y por eso murió en la cruz para después resucitando dárseme totalmente. Y yo digo, creo en ese Jesucristo. Creo en ese Jesucristo que para mí no solamente me ha salvado, sino que me ha llamado a seguirlo, que me ha llamado a imitarlo, que me ha llamado a vivir cerca de Él, a intimar con Él. Y por último, creo en Dios Espíritu Santo. Un Dios que no solamente pide mi respuesta, sino que me asegura ante esa respuesta, ante esa generosidad tuya, ante esa predisposición tuya, te aseguro que te voy a santificar. Yo soy el que te voy a hacer santo. Yo soy el que te voy a hacer cada día un hijo más perfecto. Yo soy el que te voy a llevar al cielo. Yo soy el que voy a alcanzar la perfección en ti. Y eso me llena de una gran esperanza. Peregrinos de esperanza. Es el lema que el Papa nos ha puesto para este año santo, para este año jubilar, porque nos recuerda que a través del bautismo Dios nos ha insertado en una cierta vida para que totalmente estemos ciertos y seguros que ese Cristo resucitado nos va a llevar al cielo, donde Él está ya, toda la Trinidad, esperándonos. Estos son mis deseos y deseo verdaderamente que vivan un triduo pascual lo más fervoroso posible y también que recuerden durante todo el año esta realidad de el bautismo en nuestras vidas. Dios les bendiga.